Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Sean bienvenidos a una nueva edición de Inconsciente Colectivo. Hablamos claro de salud mental, como todos los sábados a las 14 por Canal 8. Hoy vamos a estar tocando un tema muy importante. ¿Qué hago cuando un familiar, un amigo, atenta contra su propia vida? Y para ello la vamos a tener, mejor dicho, a la doctora Noelia Villena, que es la directora de Salud Mental de San Juan. Bueno, buenas tardes. Como les había anticipado, la tenemos a la doctora Noelia Villena. Noelia, sos directora de Salud Mental, ¿verdad? Así es, directora de Salud Mental. La Dirección de Salud Mental se crea con esta gestión. Antes no existía la Dirección de Salud Mental, así que es muy nuevita. Soy la primera directora de Salud Mental. Antes sí hubieron divisiones y jefaturas, pero se jerarquizó esta nueva gestión. Se jerarquizó, que ahora hace poquito. Y yo llevo 1 año y medio más o menos. Ah, 1 año y medio, sí. Bien. Bueno, mirá, como como en una primera instancia, para empezar a hablar y sobre todo abordar este tema, si tengo una urgencia, o sea, es como tengo un familiar, está crítico, está con una ideación de hacerse daño y demás, ¿cuáles son los primeros pasos que vos recomendarías dar? ¿Tengo que ir directamente al hospital? ¿Llamo? ¿Qué hago? Porque la gente por ahí no debe saber bien qué hacer. Claro, hay varias instancias, pero siempre nosotros recalcamos ante la urgencia es llamar al 911. El 911 tiene un equipo de psicólogos que pueden dar los primeros pasos y qué hacer, a quién llamar. Y si, bueno, tenemos la posibilidad de llegar a cualquier hospital, están preparados para recibir algún tipo de urgencia. Desde el año pasado nosotros, desde julio, pusimos en marcha los EPE, que son los equipos de primera escucha. Primera escucha, mira vos. Sí, que generalmente están en las guardias de apoyo, son duplas de psicólogos y trabajadores sociales que están para esto, para la primera escucha. Cuando llega el paciente a la guardia, si bien lo ve el médico clínico y hace un examen clínico, porque no sabemos a ciencia cierta qué es lo que está pasando, después es abordado por este equipo para saber cuál es la necesidad, entendiendo que todos los padecimientos mentales en su urgencia no es solamente psicológico, no es solamente médico, psiquiátrico, donde necesitamos una internación o una medicación. Sí, me llamó la atención eso que dijiste, psicólogo y asistente social. Y trabajador social, sí. Contemplando una cuestión por ahí más macro. Claro, porque entendemos que la salud mental nos atraviesa a todos y que no solamente está sujeta a algo químico, como es el caso de las medicaciones, sino que también a otro tipo de padecimientos, como pueden ser algún desborde, duelo, alguna crisis, algo que haya pasado en sus vidas en ese momento. Bien, mirá, recién dijiste, ante la emergencia llamamos al 911. ¿Qué sería una emergencia? ¿Qué sería una emergencia? Un intento de suicidio puede ser una emergencia, una agitación psicomotriz también podría ser, alguien que esté en un episodio de agresividad o de angustia, ¿sí? Un episodio de agresividad o de angustia es como medio, cuando lo veamos como muy desbordada la persona. Muy desbordada, sí, que no sabemos qué hacer, qué es, o empieza a decirnos que quieren atentar con su vida, o la autoagresividad también. Claro. Son medidas que no son las más frecuentes, ¿no? Pero sí son bastante preocupantes para el que lo ve o para el que lo siente, ¿no? Entonces, bueno, acercarse. Nosotros hablamos mucho de que la palabra ayuda, ¿sí? Que muchas veces, por ejemplo, en los intentos de suicidio, cuando en la escucha activa o efectiva la podemos hacer sin miedo, ¿no? El poder hablar, el poder estar desde la palabra y acompañar, porque no es necesariamente que hay que darle la palabra justa, sino poder acompañar eso que se siente, validar la emoción, ¿sí? Y poder guiarlos en ese camino. Bueno,
Nosotros por eso pusimos los equipos de primera escucha, que generalmente funcionan de tarde en los efectores, en los grandes efectores del Gran San Juan. ¿Qué vendrían a ser los efectores? O sea, ¿dónde están los SIC o qué lugares? Los efectores son Marcial Quiroga, todo lo que es Gran San Juan, Marcial Quiroga, Hospital Rawson, el Hospital Julieta Lanteri, el Hospital de Posito, el Hospital de Albardón, Caucete también tenemos, el Hospital de Caucete. La verdad que empezó como una prueba piloto y cada vez hay más lugares donde se encuentran estas duplas y estos equipos de primera escucha. O sea que a eso podemos ir, o sea, y si tiene una persona una ideación así leve, o sea, como por ahí me tocó a mí trabajar en gabinete y me dicen, viene llamando la atención, con esto lo toman como un llamado de atención, ¿a qué vos aconsejarías acudir ahí en ese caso? También pueden ir a los equipos de primera escucha, ¿sí? Pueden ir en la tarde, también se pueden acercar a cualquiera de los servicios de los hospitales donde hayan psicólogos y trabajadores sociales. ¿Por qué hablamos mucho de los psicólogos y el trabajador social? Porque claramente en lo que es la profesión psiquiatría y el médico psiquiatra no hay en todos lados. Entonces, y como no todo necesita medicación, es que se potencia tanto esta primera escucha. Podés acercarte, también profesionales de la salud mental que tengan en su consultorio a alguien con algunas características preocupantes. En la tarde también están estos equipos que podemos derivar. Claro, para hacer esa primera escucha, que es la contención. ¿Y qué es lo que evalúan ellos? Realmente el riesgo, cierto, inminente de la persona. Claro. Ellos van a hacer esa contención y guía. O sea, van a derivar. Van a volver a citar si es necesario, si no van a derivar a los equipos de planta que ya existen en los diferentes efectores. Bien, y como para explicarle un poco a la gente cómo sería esta intervención. Llegamos a esta primera escucha, nos recibe el hospital, que bueno, puede ser el Marcial Quiroga, los distintos efectores que dijiste vos que existían. Son bastantes lugares, ¿o no? Sí, son bastantes y cada vez son más. La idea es ampliarlo a todos los hospitales de segundo nivel de todos los departamentos, ¿no? En todos los hospitales una segunda escucha. Sí, una primera escucha. Primero, obviamente, se descarta toda la parte clínica. La valoración clínica no es que se deja de lado por esta primera escucha, sino que entran por la admisión de cualquier hospital o institución, entran, se anotan, por guardia pueden anotarse, lo ve un médico clínico y cuando descartan toda la composición clínica, que es descartar, que no esté cursando, no sé, vienen por una ansiedad o creen que es un ataque de pánico y está cursando con un infarto o alguna otra cosa. O viene un brote psicótico. Claro, cuando uno ya descarta toda la parte clínica, después pasan para este equipo que se dedican más a ver cuál es la problemática y a dónde apuntar y esta primera escucha efectiva. ¿Sí? Por eso son equipos que son de apoyo a las guardias y empezaron así como apoyos a las guardias y ahora sí se está ampliando un poco más y ya se están armando. Hay algunos efectores que ya tienen equipos que también funcionan de tarde, que se dedican más a lo terapéutico grupal, a toda esta parte que bueno, tienen otro análisis. Bueno, bastante avanzado la provincia entonces en la atención, ¿no? Sí, estamos a ver, recordar que después del COVID esto se convirtió en una pandemia y si bien nos falta mucho para seguir trabajando, ha habido otra apertura a mostrar otras maneras de trabajar la salud mental, que es esta. También somos porque somos un equipo, ¿no? Sí. Estamos convencidos de que esto solamente no es desde el consultorio o desde lo individual, sino es algo comunitario, sino es algo que realmente tenemos que nosotros abocarnos y entrar a las escuelas. Y parte de la idea de invitarte es visibilizar esto
Y poder Porque por ahí acompañar. la gente a lo mejor no sabe que se está haciendo este tipo de atención y sobre todo tienen como cierto prejuicio. Te comento alguno, no voy a ir porque no quiero quedar internado, ¿eh? ¿Están así? No, y eso también es un prejuicio y está bueno que me lo digas, Pablo, porque en realidad la mayoría no queda internado y se puede resolver de otra manera. Claro. Y también hay, a ver, no solamente es la persona o el usuario que tiene un padecimiento mental, sino también la familia, los amigos, porque muchas veces llegan a nuestros consultorios amigos que acompañan a sus amigos por alguna crisis, por la facultad, porque se quedaron sin trabajo, porque se pelearon con la pareja. Entonces, también es entender la salud mental como algo más general. Claro, una cuestión social. Claro. O sea, con la complejidad de una sociedad, digamos. Y que no es solamente el padecimiento grave, sino que también es que nos atraviesa a todos y que todos podemos tener alguna crisis vital en nuestras vidas y que todos podemos necesitar un terapeuta, independientemente sea psiquiatra, psicólogo, independientemente sí, sea... hay que desmitificar un poquito el tema de que si necesitas es porque estás grave. Pero volviendo al tema de la internación y con esto de sacarlo de ángulo. La clásica del paciente cuando va a quedar en internación es me van a dejar dopado. ¿Cuándo realmente te dejan dopado? No es el espíritu del psiquiatra dejar dopado a nadie porque bueno... Porque así en esos términos. Sí. Baboso, dopado. Sí, ninguno de los profesionales y más los que medicamos tenemos esa finalidad. Esa finalidad, porque no sirve tampoco, no sirve dormir a una persona y que esté en una cama mirando el techo. Sí, sacar la angustia, en caso de las adicciones, que también es un tema, bajar la abstinencia. Bueno, hay un montón de síntomas que nosotros buscamos mejorar, pero no buscamos dopar a nadie porque, bueno, no se puede trabajar con la persona que se... Bueno, te tenía que preguntar por estos clásicos... Sí, hay obviamente casos mucho más graves donde a la persona está muy interceptada con algunas, por muy ejemplo... brotada. Muy alucinada. Muy alucinada, muy sacada, chaleco químico, ahí sí. Sí, ahí con sí. Una contención. Esa es otra historia y créeme que, y las estadísticas lo dicen, que eso es casi el 5% de todos los padecimientos que llegan a las consultas. Perfecto. Te interrumpo un minutito porque tenemos que ir a la pausa y en minutitos seguimos con más Inconsciente Colectivo. Quédate para ver cómo sigue esto y le seguimos preguntando a la doctora cómo es este tema de la internación, las medicaciones y demás. En unos minutos volvemos. Bueno, y ahora seguimos con más Inconsciente Colectivo. Hablamos, claro, de salud mental con Noelia Villena, que nos está ilustrando acá sobre la temática. Y bueno, me decías recién que el chaleco químico es para el que está como en un estado muy descontrolado, ¿no? Sí, con un brote psicótico, alguna cuestión maníaca a lo mejor. También cuando hay algún riesgo cierto e inminente, donde necesitamos de alguna manera parar ese pensamiento y parar bueno, dependiendo del síntoma. Yo también digo mucho que la psiquiatría es muy artesanal y quizás la medicación que me hace a mí efecto no te va a hacer a vos o a otras personas. Entonces, por eso es tan... Sí, importante como reír a la consulta, ir viendo, ir acomodando. Ir viendo... bueno, a medida de la edad, del grupo etario que sea, a medida del síntoma que tenga, no es... Cada tratamiento psicofarmacológico y psicoterapéutico es tan personal como gente hay en el mundo, o sea, es algo más, no es algo tan general o tan estándar. Y me imagino que la medicación es como de acuerdo también a lo que uno pesa, cómo uno está de salud. O sea, como que son tantos los factores que no va a ser lo mismo para todos. No. Pero yéndonos como un poquito a la generalidad, cuando una persona queda en una internación, ¿cuánto tiempo queda ahí?
Eso va a depender también del cuadro, pero no... Pero en algo estándar, o sea, como para decir... Sí, generalmente debería ser, si no hay una causa judicial, porque bueno, también hay otros factores... Claro, que vienen a complicar más, capaz. Claro, que ya tienen otra connotación y generalmente si es algo, puede ir de 7 días a un mes como máximo. Como máximo. Pero claramente es según lo que sea, ¿no? Claro. Y cuánto tenemos también para ofrecer en las internaciones. Y cuán necesario sea. Sí. Porque tiene que ser necesario. Claro, solamente si es necesario. Solamente si hay un criterio claro de internación. No por ejemplo, no por cuestiones sociales, por ejemplo. No se puede internar solamente por una cuestión social. Claro, porque viste esto que te decía, que el paciente generalmente tiene el prejuicio de que va a quedar internado. O sea, como que se va a acercar al hospital y ahí quedó. Claro, o sea, como en una cuestión el hospital me apresa, me agarra. Claro, y no se lo tiene que mirar a la internación como algún tipo Claro, como un encierro carcelario, una cosa así. No es eso, solamente es otra forma de tratamiento la internación. Es cuando lo demás fracasó, quizás el estar en casa, el tomar una medicación. Bueno, se necesita esta etapa de internación, pero no es absoluto, no es que es algo que bueno, lo dejamos y quedan los pacientes ahí. No es la idea. Bueno, hablamos de la consulta, esta primera escucha, este 911 ante la emergencia, llegamos al hospital, en el caso que lleguemos al hospital, ¿cómo sigue eso después? O sea, ¿hay un seguimiento? ¿Cómo se trabaja? Claramente, también va a depender del caso, pero... pero en el caso que lo necesite. En el caso de que lo necesite, se deriva a un equipo. Bueno, ahí se ve si tiene obra social. ¿Qué recursos cuenta la persona? Claro, porque puede llegar cualquier persona y esa persona estar en tratamiento en la parte privada, por ejemplo. Entonces se hace esa primera escucha, se contiene y se deriva a la parte privada. Eso siguen los tratamientos dependiendo de la necesidad de cada paciente. Claro, pues me pasaba a mí cuando yo derivaba en gabinete que me decían no nos van a atender, no nos van a... Como que tienen ese prejuicio de decir tengo que ir a pedir turno a las 5 de la mañana. Y no es tan así. Y la primera, a ver, cuando nosotros ponemos en marcha los equipos de primera escucha fue eso, y lo que el ministro nos pidió es mejorar la accesibilidad, porque bueno, había mucha gente que decía que no llegaban a los turnos. Entonces, bueno, la primera premisa fue esto, mejoren la accesibilidad y se crean estos equipos de Viene a resolver ese problema. Claro, que serían la demanda espontánea, ¿no? Bien. Estas personas que no encuentran, que quizás no tienen un tratamiento ya estandarizado en la parte pública o privada, es para esto, para que puedan entrar. Excelente. Claramente nos falta mucho porque esta pandemia que empezó en el COVID y que triplicó y que es a nivel mundial, si bien esto viene pasando en el mundo, ¿no? De los padecimientos, viene pasando en el mundo, sí, es una realidad. De los padecimientos mentales cada vez son más, entonces creo que tenemos que trabajar mucho más. Cada vez son más, creo que el índice, bueno, más allá de esta temática, también como disparado de ansiedad y depresión, o sea, muy a nivel global, ¿no? Sí. ¿Y qué te parece a vos que se está como obviando, o dónde ves como una falla, si se quiere, social, común? Algo como un error muy común del día a día que pueda cometer alguien alrededor de esta temática. Yo creo que los prejuicios son los muy importantes, y creo que mirar los padecimientos mentales como algo aislado, individual, y no algo que nos atraviesa a todos. O sea, que no es solamente el Ministerio de Salud solo que va a ir y va a abordar esta temática, sino que lo tenemos que abordar intersectorialmente, en las escuelas, en los deportes, en los clubes. Me parece que ahí es donde nosotros tenemos que trabajar más, si se quiere, en esto. La integración. La integración de todas las instituciones, lo intersectorial, porque no depende de algo únicamente, sino de una mirada más compleja, porque en realidad el ser humano es complejo y necesitamos
que el ser humano se mire como eso, como un todo. El Poder Judicial, todos los poderes del Estado son los que nos tenemos que involucrar y poder trabajar en esto, que es la salud mental y que sinceramente... Claro, desde los diversos abordajes, o sea, no verlo como un todo, es lo que a vos te parece como... Claro, no verlo como un problema únicamente de salud. Psicosocial. Sino que es algo donde podemos aportar todo. Quizás el médico o el Ministerio de Salud o bueno, la parte va a aportar algo importante, pero no es menos importante que lo que pueda aportar cultura, deporte, lo que pueda aportar educación. Y por algo también será un problema a nivel global, ¿no? Sí. O sea, es como algo de la época. Claro, y para mí es eso lo más importante y que todos podamos aportar algo porque aportamos y son importantes mirar la misma persona de diferentes ángulos. Tan importantes los espacios de integración. Mientras me vas hablando me voy acordando de prejuicios que me quedaron escuchados y si salgo con la medicación de ahí una vez que estoy como en un contexto de internación, ¿me hago adicto a la medicación? No necesariamente las medicaciones psiquiátricas, hay muchas, dentro de las adictivas son las benzodiazepinas, pero las demás no. Si vos estás un tiempo largo con las medicaciones, es porque realmente necesitas ese apoyo químico. No necesariamente, y benzodiazepinas sí, si las tomás de una manera... Las benzodiazepinas, para que la gente entienda, serían las medicaciones más tranquilizantes, claro, las que clonazepam, alprazolam, diazepam, todos estos ansiolíticos sí tienen una base más adictiva, pero todas las medicaciones psiquiátricas usadas racionalmente... Ahí dijiste algo importante. ¿Pensás que se hace un mal uso de la medicación? Y bueno, yo en la clínica veo que sí, a veces sí. O se descuida un poco el tema de la medicación. A mí me pasa encontrarme con el paciente que hace 15 años que toma algún alprazolam, algún diazepam, algún ribotril y lo consigue de alguna manera, pero no lo vio el psiquiatra. Claro. Bueno, ese es el tema. Ese es un problema grande, ¿no? Sí, las automedicación, y no solamente con benzodiazepinas o las medicaciones psiquiátricas, la automedicación con todos los fármacos es de cuidado. Yo creo que le hemos trasladado como el prejuicio a la medicación adictiva al psiquiatra, cuando el psiquiatra nunca dijo que yo la tomara por el resto de los días como yo quisiera. Sí. Porque medio como que el paciente termina haciendo un poco eso. Sí, bueno, y cada caso es en particular y quizás en algunos momentos necesitamos benzodiazepinas o este tipo de medicación, pero no del resto de nuestras vidas. Por eso es tan importante el tratamiento psicofarmacológico y el tratamiento psiquiátrico, psicológico, para que vayan de la mano. Acá no es una cosa, no, bueno, me medico y no voy al psicólogo. Claro. No. Esto va de las manos. Sí, si bien los procesos de medicación son largos, porque se sabe eso también, como comúnmente se conoce, que es como tratamientos de 1 año, 6 meses y demás, ¿cada cuánto vos recomendás, en el caso que una persona se quede con una medicación, que vaya al psiquiatra? Y eso depende de cada profesional y el criterio. Pero bueno, ¿cuánto te parece como una eternidad? Como una eternidad. Claro, como decir, bueno, me dio alprazolam, por ejemplo, el psiquiatra y me quedé tomando alprazolam 1 año, ¿no fui más? No. Como me mucho, parece medio eterno. Sí, como mucho 1 vez al mes cuando el paciente ya está estabilizado. No podemos cada 6 meses ir al psiquiatra porque no es solamente la medicación o la toma de medicación, sino hay que controlar un montón de otros aspectos. Me imagino la cantidad de gente que estará escuchando esto y estará pensando, hace 12 años que tomo esta medicación. Sí. Sí, debe ser bastante, ¿no? Sí. Sí, es un error común. Sí, no. Y siempre con supervisión médica. Es como cualquier otro médico. No podemos ir
tomar una medicación cardiológica y dejar de ir y tomarlo 2, 3, 4, 5 años. Hay que hacer un control. Sí. Pasa mucho. Por eso es muy común, en realidad, en todas las profesiones, y bueno, psiquiatría pasa bastante. Claro, pasa bastante esto. Sí, ¿no? Un abordaje bastante complejo. La verdad que me llama la atención esta mirada que tienen tanto vos como Andrés de más macro. No lo había pensado así, se ve que es como una formación más de hospital, digamos, y una mirada más compleja que la que yo tenía. Claro. Porque yo tengo como una mirada a lo mejor más simplista, más al abordaje del cuadro de paso, ¿viste? De urgencia, de a lo mejor trabajar en un gabinete psicológico, ¿viste? Que es derivar y salir de la urgencia, pero esta mirada macro, la verdad que me llama muchísimo la atención lo importante de los espacios de integración, ¿no? El deporte, sí. Lo social. Es que, en realidad somos seres que vivimos en comunidad. Entonces, que nosotros también nos metamos como profesionales, no nos metamos, pero que seamos partícipes de la comunidad donde es la persona, es muy importante. Venimos de un modelo muy individualista de tratamientos. Claro. Y ahora eso, con el crecimiento que ha habido en padecimientos mentales, nos queda muy cortos. Entonces ahí es cuando se abre el juego y empezamos a lo comunitario. A repensarlo al así. Al modelo más comunitario, más al hacerlo, y que bueno, que cada uno sea, digamos, autor o creador de su propia vida. Nosotros estamos para acompañarlos. Noelia, la verdad que ha sido un recontra gusto tenerte acá. La verdad que tu mirada y tu forma de explicar es muy clara. Y bueno, me ha dejado como con ganas de seguirte preguntando, pero hasta acá llega el programa, ¿no? Bueno, queridos, esto ha sido todo por ahora, ¿no? La volveremos a invitar tal vez a Noelia más adelante si quiere venir a compartir con nosotros su conocimiento. Y nos vemos el sábado próximo en Inconsciente Colectivo. Hablamos claro de salud mental.